Libro de los Jueces, capítulo 7. Gloria al Señor. Libro de los Jueces, capítulo 7. Gloria a Dios. Dios es fiel. Recibe la gloria, Jesús. Vamos a leer desde el verso 7, donde nos quedamos la última vez. Gloria a Dios. Libro de los Jueces, capítulo 7, versos del 7 en adelante. ¿Lo tienen conmigo? Leemos con la reverencia que merece la palabra de Dios. El que tenga salud, ¿verdad?, y lo pueda hacer, nos ponemos de pie. Es una señal de que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros y no nosotros sobre ella. En reverencia a la palabra leemos y con agradecimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero. Entienda que los cuernos de carnero significan trompetas de los otros guerreros, y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro, y con una antorcha adentro. Después dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos las trompetas, los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia,
Cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento medianita, entonces de un momento a otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola, cerca de Tabat. Padre, gracias hoy por el privilegio que nos das de llegar al punto climático de esta historia que hemos estado mirando en esta serie por varias semanas. Una vez más, con un corazón humilde y deseoso de ti, te pedimos, Señor, que nos hables, que te acerques a nosotros, Espíritu Santo, con iluminación a nuestras mentes para poder entender el texto. Que te acerques a nosotros, Señor, con fe y con convicción, produzcas en nosotros ese sentido de que esta palabra es la verdad que nuestra vida necesita. Y si eso es cierto, entonces que tengamos la humildad y la sensibilidad para identificar esas áreas donde mi vida no está alineada a la dirección en la que va esta palabra, y que salgamos de aquí con la determinación para que la Biblia deje de estar solamente en esas páginas o en esa pantalla y se convierta en una realidad tangible y palpable en mi vida diaria. Danos iluminación para entender, fe para creer y valor para vivir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria al nombre de Jesús. Hoy predico bajo el tema: en adoración, brillando y manteniendo nuestra posición. En adoración, brillando y manteniendo nuestra posición. Para los que hoy nos sintonizan por primera vez o nos visitan por primera vez, le invito, ¿verdad?, que después usted busque nuestra página en Facebook y usted va domingos pasados y usted va a encontrar cada una de las series de sermones donde hemos ido haciendo comentarios y disertando, desempacando esta historia rica, interesante, llena de aventura, llena de puntos que son de ejemplo para nosotros en nuestra vida y a través de las cuales la palabra del Señor nos habla. Este es un libro que casualmente o tradicionalmente se ha caracterizado o clasificado como un libro histórico, pero hemos enseñado que el libro de los jueces, al igual que muchos de los libros que lo acompañan, aunque cuentan la historia de Israel y acontecimientos en la historia natural de Israel, los cuentan desde un lente profético. Los cuentan con una mirada profética, donde se está viendo la intervención de Dios en la historia de su pueblo para salvarlos, para ser fiel a su pacto. El libro de los jueces es un libro, ¿verdad?, de transición, de anarquía, de falta de unidad, donde la gente escogió, en vez de vivir por lo que escuchaban y habían escuchado de parte de Dios,
escogieron vivir por lo que mejor les lucía a sus ojos, lo que mejor les parecía. Y como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Que a mí algo me haga sentido no significa que es correcto. Que yo piense algo no significa que yo estoy pensando lo correcto. ¿Verdad? Nos podemos equivocar y somos engañados por las apariencias. Por lo tanto, en una sociedad donde el criterio, al igual que en la sociedad presente nuestra, el criterio es lo que a mí me parezca bien, eso es una manera bien peligrosa, bien poco efectiva de vivir. Y eso da pie a que gente que están a nuestros alrededores se aprovechen de nuestra debilidad, se aprovechen para tomar control de las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros. Y ese fue el caso de Israel. Vimos viendo las circunstancias de cómo Israel cae en donde cae, cómo Dios llama a Gedeón y cómo Dios trató con él. Si fuéramos a resumir la historia que hemos visto hasta ahora, en este capítulo 7, los primeros versos, vemos como después de Dios haberle cumplido todas las señales que Gedeón pidió, para Gedeón callar sus dudas. No es que Dios trate así con el ser humano, ¿verdad? Dijimos que esos versos no son prescriptivos, son descriptivos. Dios está tratando con un hombre que hasta los otros días adoraba a Baal y sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Amén. Y en medio de esa experiencia, Dios contesta las señales y trae confirmación al corazón de Gedeón para que Gedeón sepa que en realidad fue el Señor el que lo llamó, el que lo está comisionando para ser un caudillo libertador, o a la luz de este libro, para ser uno de los jueces que se levantaron para libertar y traer paz a Israel en medio de este momento difícil, de esta coalición madianita con Amalek y los reinos del oriente, o los clanes tribales del oriente, para apoderarse de las cosechas agrícolas que los israelitas con tanto trabajo, sudor y sacrificio levantaban a través del año. A Madián no le interesaba más nada, le interesaba el fruto, la comida de Israel. Así que Dios contesta las señales de Gedeón. En el capítulo 7 vemos que Dios debilita a Gedeón. Gedeón hace una convocatoria y a la convocatoria de Gedeón aparecen 32,000 personas, ¿se acuerdan? Hablamos de eso hace 2 semanas atrás. Y el Señor le dice, el ejército de Madián, el texto nos va a decir que eran 135,000 personas. Son que 32,000 personas contra 135, obviamente la cosa está bien dispareja. Pero ante los ojos del Señor, Dios se mantiene en la misma línea con la que le habló a Gedeón. Y esta es una clave para usted valorar e interpretar bien este pasaje. Todo el tiempo el texto bíblico enfatiza en lo mucho que eran los madianitas. Pero cuando Dios le habló a Gedeón, ¿qué le dijo? Vas a derrotarlos como si estuvieras peleando contra ¿cuántos? O sea, Dios le está manifestando su mente, le está diciendo a Gedeón, tú los puedes ver muchos, incontables, innumerables, parecen la arena del mar de lo muchos que son, parecen un enjambre de langostas, decía este pasaje. Pero ante los ojos del Señor no hay enemigo grande, o no hay enemigo numeroso. Los vas a derrotar como si estuvieras peleando con uno solo. Luego el Señor comienza a probar la fe de Gedeón. Le dice, si yo te doy la victoria, este no es tu proyecto, este es el mío. Si yo te doy la victoria con esos 32,000, esos 32,000 van a pensar que ellos son el mejor ejército sobre la faz de la tierra y van a llegar todos así, pensando que fueron ellos los que lo lograron. Así que diles que todo el que sea vencido por el miedo, me encanta esa palabra, como la Nueva Traducción Viviente lo tradujo, ¿verdad? Y lo vimos hace 2 semanas atrás. Dile que todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo abandone este monte. O sea, el problema no está en el miedo, el problema es que nos falte valentía. La valentía es hacer lo que hay que hacer, aunque uno tenga miedo. ¿Okay? Eso me encanta esta traducción, porque si uno lo lee en otra traducción, uno puede pensar, pues si yo quiero hacer algo para Dios, nunca voy a tener miedo.
Uno aprende a disimular el miedo y la gente nos ve acá arriba y nos ve hablando frente a multitud y dice, ay Dios mío, él se desenvuelve así y él hace chistes, es que él no está asustado, yo quisiera hablar con... Si usted supiera. Lo que pasa es que con unos años uno aprende a disimular, pero uno siempre tiene miedo, o sea, hay cosas que siempre te van a dar miedo, pero hay que hacerlas. Si tú ves a tu hijo en medio de la autopista, a ti te va a dar miedo cruzar la autopista, pero por salvar a tu hijo, lo haces. No lo haces porque se te fue el miedo, lo haces porque tomaste la decisión de ser valiente a pesar de que tenías miedo. Amén. Entonces esto es muy importante. Entonces Dios dice que todos los que les falte la valentía se vayan a sus casas. De momento 22,000 personas abandonan el ejército, mientras que Madián sigue teniendo 135,000 personas. Y Dios vuelve a decir, son muchos. Son muchos. Llévalos al arroyo, allí los voy a probar. Dios nos debilita. Hay momentos en los que Dios nos debilita para que aprendamos a depender de Él. No sé cuántos se acuerdan las expresiones del apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta en el capítulo 12. Y él habla y dice, por causa de la grandeza de mis revelaciones me fue dado un aguijón en mi carne, para que yo no me exaltase desmedidamente por esas cosas que he visto, esos lugares que he visitado, esas cosas que Dios me ha mostrado, para que yo no me crea que soy la última Coca-Cola del desierto. Me dieron un aguijón. Pablo no entra en quién le dio el aguijón, pero Pablo dice, esto no vino de mí. Tengo algo que me aflige, me molesta, me descontrola. Cuando uno ve la palabra que Pablo usa en el griego koiné, era una palabra que usaban los romanos, se refería a un instrumento de tortura que tenían los romanos y era como una astilla profesional. Era un instrumento para incrustarlo entre medio de la uña y la piel, con todos los terminales nerviosos que usted tiene en las puntas de sus dedos. Hermano, hacer presión ahí. ¿Cuándo se han cortado una uña a veces y decimos que falló el corta uña, pero que lo que falló fue el ODM, el operador detrás de la máquina? ¿Alguien quiere testificar? Algo tan pequeñito como una uña, pero mi amado, uno lo siente. Pues Pablo usa esa metáfora y dice, me siento así, me siento que me están espetando una espina entre medio de mis uñas. Me desespera, me descontrola, me incomoda, me duele. Y dice, 3 veces le he pedido que me lo quite. Y las 3 veces me han contestado lo mismo. Y si usted lee esa porción en una Biblia de estudio, cuando aparece la contestación aparece en rojo. Y esa es la señal que la Biblia da para identificar que el que está hablando es nada más y nada menos que Cristo mismo, Jesús mismo. Antes que usted me malinterprete y piense, el pastor me está diciendo que yo tengo que vivir con esto el resto de mi vida, que mi esposo es mi aguijón, que mis hijos son mis aguijones. En este mundo relativista donde cada quien quiere decir, para mí la palabra significa esto. No. Las 3 teorías de interpretación que se han balanceado, se han barajeado en la historia en cuanto a ese pasaje de Pablo es: 1, Pablo tenía una batalla en su mente con los remordimientos de las cosas que él le hizo a cristianos que ahora son sus hermanos, pero que antes de él haberse encontrado con Cristo, por lo fanático que era por el judaísmo, el daño que le hizo a los hermanos. Pablo conspiró para matar gente. Pablo aprobó que se matara gente. De la Biblia dice en el libro de los Hechos que las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia, se la arrojan a los pies a un joven llamado Saulo. Ese era Pablo.
sea, Pablo tenía recuerdos en su mente que no podían ser borrados. Dios lo había perdonado, pero todavía sus recuerdos lo atormentaban. Si usted vio la película del apóstol Pablo, que salió hace unos años atrás, esa es la línea por la que ellos se van en medio de demostrarnos las luchas internas con las que tenía el apóstol. La segunda teoría, ¿verdad? Y las llamamos como teorías porque solamente en el cielo sabremos cuál es la verdad. La segunda teoría es que Pablo tenía una lucha con algunos pecados que trataba de dominar y no había podido. De las tres, esta es la menos apoyo que tiene en la escritura, ¿verdad? En la academia, ¿verdad? Porque no hay nada en los textos, ¿verdad? Inmediatos y en el contexto que lo sugiera. Y la tercera, que es la más afectada, la más aceptada, se cree que Pablo comenzó a desarrollar en su vejez problemas en su vista. Y un hombre que lee tanto, escribe tanto, enseña tanto, pues esta incomodidad, esta limitación se convirtió en algo muy molesto. Lo interesante no es la naturaleza del aguijón. Lo interesante y que yo creo que usted recuerde hoy es la contestación que recibe de Cristo. Cristo le dice: confórmate con mi gracia. Bástate mi gracia, dice la Reina Valera. Mi gracia es todo lo que necesitas, dice la Nueva Traducción Viviente. Mi poder actúa mejor en la debilidad, en la dificultad y en la debilidad. Nosotros escondemos nuestras debilidades, pero la de Pablo, Jesús no se la quiso quitar. Jesús le dijo: aunque tienes esta debilidad, mi poder actuando en ti será mayor que tu limitación. Y es importante que usted entienda que hay escenarios de tu vida y hay realidades donde hay cosas que Dios va a remover, hay obstáculos que Dios va a remover, hay cosas que Dios va a arreglar, hay caminos que Dios va a allanar, pero hay otras cosas que Dios las va a dejar ahí para forzarnos a depender de Él y no depender de nuestras propias fuerzas y nuestras propias habilidades. Y este es el caso de Gedeón. Dios está diciendo: no son ustedes los que van a vencer a Madián, soy yo. Yo voy a darte la victoria, literalmente es mi victoria y yo te la voy a poner en mis manos. Y como es mi victoria, es a mi manera. Y la gloria que yo me la voy a llevar yo, el Señor. No se la va a llevar más nadie. Por lo tanto, con estos que para ti son ínfimos, con estos 300, es que yo te voy a dar la victoria en contra de Madián. Tenemos una especie de interludio donde el mismo Dios que contestó las señales de Gedeón, y ese Dios que da, recuerde que Gedeón pidió 2 señales. ¿Cuántos recortes le hizo Dios al ejército? 2, ¿verdad? Ahí hay una correspondencia interesante que muchos pudieran interpretar como coincidencia o casualidad, y otros la pudieran interpretar como causalidad. Yo no voy a entrar en eso porque el texto no nos da los elementos para elegir entre una y otra. Lo que sí sabemos es que las primeras señales que Gedeón pide son para él trabajar con tu duda, con su propia duda, para él trabajar con su fe, que es otra de las razones por las que esta historia es tan interesante y me llama tanto la atención para los cristianos del tiempo actual, porque a veces pensamos que la gente que Dios usa son gente que no tiene dudas, son gente que está 100% convencida. Pero ¿cuántos aquí hemos tenido crisis de fe? Hay un libro que nunca pasará de moda, lo escribió el doctor James Dobson y se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y así como con esa línea, decenas, cientos de libros se han escrito. Bajé uno y lo tengo en el bullpen para leer, que se llama El Dios que no entiendo. The God that I don't understand. Parece que el autor es Tim Keller.
y así por el estilo. La mente humana nunca va a completamente comprender la realidad y la profundidad de Dios. Dios hace cosas que son de acuerdo a su mente, no a la mía. Por lo tanto, a Él le hace sentido, pero a mí no. Él tiene un propósito para revelarse, pero para mí es un misterio. Y al final, como les decía, ¿verdad?, de una conversación con nuestro hermano Lazú, cuando él estaba por allá afuera, y al final para mí es un milagro, pero para él es domingo. Para él es otro día. Los milagros nos impresionan a nosotros, para él es cotidiano. Él es el Dios de los imposibles. Así que yo te invito a mirar tu vida. ¿Dónde están tus limitaciones? ¿Será posible que tú puedas ver a Dios obrar a pesar de tus limitaciones? ¿O tú estás esperando que los límites sean quitados para entonces tú hacer algo para Dios? Dios concede y trata con Gedeón para que su duda desaparezca y sea reemplazada por la fe. Pero ahora esta iniciativa viene de Dios, y al igual que hice el comentario en el capítulo 6, de que son versos no prescriptivos, no son versos que son para que usted diga, esto yo lo voy a hacer así siempre de ahora en adelante en mi vida, porque así es que esto funciona. Dios ahora toma la iniciativa y dice, y si todavía tienes miedo de atacar, si todavía te queda miedo, si todavía estás reluctant, hesitant, si todavía titubeas, si todavía no estás 100% seguro de que yo estoy contigo y que este es mi proyecto, acércate al campamento enemigo. No voy a usar ahora un vellón. O sea, para mí esta expresión, cuando uno lo ve con el backdrop, cuando uno lo ve con el telón de las señales de Gedeón, qué poquita es nuestra mente y qué grande es la mente de Dios. O sea, en la mente de Gedeón es, esto está brutal, que el vellón esté mojado y lo demás esté seco. Oye, se me ocurrió una mejor todavía. Este es más difícil todavía. Que el vellón esté seco y lo demás esté mojado. Y en la mente de él, lo viste, ¿verdad? En la mente de él, si Dios hace esto, y ahora en este capítulo Dios está diciendo, I'm gonna do it better. Te voy a superar. Tú estás pendiente a cantos de tela y de lana para que estés mojado. No. Yo voy a usar a un enemigo para que te cuente un sueño y a otro enemigo para que te lo interprete. ¿Lo viste o no lo viste? Y Dios hace, dice, no te vayas solo, para que cuando tú vayas a contar nadie diga que tú te lo inventaste. Llévate a tu amigo, llévate a tu criado, llévate a tu asistente, su nombre es Fura. Llévate a Fura y escuchen lo que ellos hablan. Y es importante que usted entienda esto. Esta historia tiene otros asteriscos, al igual que las señales. Las señales son peligrosas. ¿Por qué? Porque depende de quién las pone. O sea, yo puedo poner una señal que dice, si no me muero ahora, le voy a meter una pescosa a alguien que está aquí. No me morí. Gracias, Señor, me lo confirmaste, aquí voy. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? O sea, uno puede jugar con las señales y en la mente de uno, Dios me habló. O sea, todos somos expertos cuando queremos hacer algo que sabemos que no está bien. Buscamos cómo justificarnos, buscamos cómo adornarlo, buscamos cómo minimizarlo y para salirnos con la suya. Y cuando explotan las consecuencias, es que volvemos al Señor y volvemos en arrepentimiento y aprendemos, ¿verdad? Esto no ha pasado. Nadie aquí puede juzgar a nadie en esa área. Pues en el asunto de los sueños es lo mismo, es el mismo comentario. Sé de personas, conozco mucha gente que a través de los años han encontrado en los sueños mensajes de Dios para su vida, dirección de Dios para su vida, descanso para su vida, refrigerio para su vida. Ahora es importante que usted entienda esto. Los sueños no son un mecanismo de revelación. La revelación para el cristiano se llama la Escritura. ¿Okay? Nunca, déjeme repetirlo por tercera vez,
nunca la experiencia de nadie estará por encima de la Biblia. Es importante que usted entienda esto, porque nosotros hoy estamos viviendo en un momento histórico de iglesia. Para algunos aquí, ¿verdad? Y quiero aprovechar esto porque estamos en el mes de la Biblia y esto es muy relevante para la iglesia hoy. Para algunos aquí, usted ha escuchado ese movimiento, la famosa tercera hora. La tercera ola, mejor dicho. Third wave. El movimiento pentecostal de donde emanan todas las iglesias o la mayoría de las iglesias en Puerto Rico. Comienza en el 1898 en la calle Azusa, con un hombre llamado William Seymour, que comienza a conducir unas reuniones que eran ilegales. ¿Sabe por qué eran ilegales? Porque habían leyes que prohibían que los blancos adoraran junto a los negros. Pero en un aposento alto, en la calle Azusa, en Los Ángeles, se empiezan a mezclar blancos con negros, presbiterianos con bautistas, metodistas y otras denominaciones históricas, con la única agenda de orar y acercarse a Dios. Y allí descendió lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés. Y esa fue la chispa que levantó lo que conocemos como el movimiento pentecostal clásico, que arropó Puerto Rico. Y usted habrá escuchado los famosos coritos en el año 16. Llegaron los pentecostales, al de arriba, al de abajo, predicando la palabra. No tenían muchos libros, pero había ¿qué? Poder de Dios. El movimiento pentecostal clásico era un movimiento que enfatizaba en la pureza y en la santidad. Y que se creía, y era una base fundamental de la doctrina pentecostal, que el mismo Dios que envió la lluvia temprana iba a enviar la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía era conceptualizada como un gran avivamiento que Dios traería sobre su iglesia y sobre las naciones de la tierra antes de que terminara la historia de Dios, antes de la venida de Cristo. Nosotros creemos en eso. Nosotros estamos esperando eso. Y por eso usted me lleva escuchando tantos meses, hablando de despertar y hablando de avivamiento. La iglesia tiene que clamar al Señor por esto. Y el domingo que viene estamos convocados todos a una experiencia de ayuno a las 6 de la mañana para venir a seguir buscando el rostro del Señor. Humillarnos delante de Dios y darle espacio al Espíritu Santo que pueda tratar con nosotros de una manera sosegada y retirada. Así que dije ayuno, pero no es para algunos. Amén. Una convocatoria, como hizo Gedeón, él tocó el cuerno y aparecieron 32,000. Si aparecieran 32,000 personas a ayunar el domingo que viene, yo le digo a usted lo que va a pasar en Puerto Rico. Yo creo que estamos en ese tiempo. Y yo creo que el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar. Esto ha pasado en otros países como Argentina, Venezuela. Se han empezado a unir pastores y se han empezado a cancelar culto y se han rentado estadios. No, y en vez de jugar pelota, que esto no tiene nada de malo y lo vamos a hacer, que quieran hacerlo después del culto, pero se han reunido para humillarse y tirarse de rodillas y humillarse delante de Dios. Nosotros tenemos un día de clamor, ¿verdad? Y la gente no va, ¿verdad? Por 20 otras razones que ahora no vienen al caso. Pero la iglesia del Señor tiene que entrar en esto. ¿Okay? Pero para respetar su tiempo, dentro del movimiento pentecostal ocurre lo que llaman una segunda ola. Ese movimiento, y para los que les gusta la historia, usted está disfrutando esta parte. Los que no les gusta la historia, usted está orando para que yo me calle. Pero sopórteme un ratito. Esa segunda ola se conoce como el movimiento carismático. Fueron gente que se quedaron en sus propias iglesias, no se movieron a la denominación pentecostal, pero tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo y nunca volvieron atrás. Y ahí usted habla de los católicos carismáticos y bautistas carismáticos, la iglesia cristiana carismática. ¿Eh? El énfasis, como les dije, era en la pureza y en la santidad, pero yo me quedo en la iglesia en la que estoy y abrazo los reglamentos, las dogmáticas de esa iglesia particular. Ahora, en los años 90 comienza
con lo que muchos llamaron el avivamiento de una iglesia que ocurrió en Toronto, Canadá, comienza a desatarse lo que se llama la tercera ola. Y esa tercera ola tuvo un cambio bien peligroso. Y en esa tercera ola se le empieza a dar más peso a las señales y a las experiencias de la gente que a la escritura. Y una vez que ocurre ese cambio, de ahí es que empiezan a surgir un montón de movimientos actuales. La famosa reforma apostólica y profética, ¿verdad? Que puede ser llevada de forma correcta, pero que también puede ser llevada de forma bien incorrecta. Y así un montón de otros movimientos que seguimos viendo. Ahora más, el invento más reciente es la paternidad, ¿verdad? Pablo habla de paternidad a los corintios y los corintios era la única iglesia a la que no querían a Pablo. Y a ellos es que Pablo le habla de paternidad. Para ninguna otra iglesia le habla de paternidad. Eso lo hemos visto en otra predicación. Pero eso es lo más reciente. Quizás en algún momento de la escuela bíblica les ofreceré material sobre eso para que usted esté claro. Porque son sistemas que pueden ser bien peligrosos y bien dañinos para la gente. Acuérdense que lo peligroso no son los 100% embustes, son las medias verdades. ¿Okay? Entonces, todos estos sistemas tienen lo mismo en común. Se valora la experiencia de alguien por encima de la escritura. Ya que mencioné la paternidad y no dejarlo así en el aire, bajo el sistema de la paternidad, al papá, que es el pastor o el apóstol, nadie lo puede cuestionar porque los papás no se cuestionan. Papá dice y tú tienes que hacer, porque él es tu papá y tú tienes que honrarlo. Y eso es bien peligroso. Se puede prestar para abuso, se puede prestar para manipulación religiosa, se puede prestar para mucho daño para gente que después no salen del sistema, salen del evangelio y dicen, en aquella iglesia me marcaron, allá me... ¿Usted me entiende? ¿Cuánta gente nos puede estar viendo hoy y está todavía sangrando por esas heridas de gente que los ha lastimado en el nombre de Cristo? Amén. Eso es importante que usted entienda esto. Yo no estoy diciendo esto hoy para que alguien que ha tenido sueños y ha entendido que Dios le ha hablado a través del sueño, amén. Dios es soberano y Dios lo puede hacer. Y en aquella cultura y en aquel momento, todas las culturas mediterráneas orientales valoraban esto como un método de comunicación de los dioses. Sigan que los madianitas no eran israelitas y no le servían a Jehová. Creían en ese instrumento de comunicación, oráculos, omens en inglés. Podían ser, a veces era que un pájaro voló, y esto es una señal. Y todo el tiempo ellos están buscando esas señales. ¿Sí? Era la forma como la que ellos entendían su mundo. ¿Sí? Lo importante es que usted entienda que el mensaje que Dios te puede dar a través de un sueño nunca será superior a lo que dice la Escritura. ¿Estamos claros? El día que usted valora su experiencia por encima de la Biblia, usted está en peligro. Porque su experiencia puede ser única. Le voy a dar un ejemplo bien claro. Yo he tenido mujeres en esta iglesia que llegaron de una forma, vestían de una forma, y ellas mismas me comunican y me invitan a su proceso y me hacen preguntas. Me vestí como yo me vestía antes, unos meses más tarde, unos años más tarde, y hoy me maquillé como yo siempre me maquillaba y me sentí incómoda cuando me miré al espejo. Y no podían explicar por qué. Y tuvieron ellas que bajar la cantidad de maquillaje. Y ellas eran 6'8" y se compraban los maones 6'3". Tenían que pararse el esposo y los hijos por un lado mientras ella se tiraba del techo para poder entrar. Y luego usar un gancho para poderse subir el zipper. ¿Alguien quiere testificar? De momento se sintieron incómodas. Digo, no, espérate, yo no quiero que la gente me esté mirando, yo no quiero que hombres me estén desvistiendo con la mirada. Y fue un proceso personal. Y quizás se fueron hasta para el otro lado. Y antes se compraban el Mahón 3, siendo 6'8", pues ahora se lo compran 10 o 9. Y se ven bien, se ven a la moda, se sienten cómodas, pero tuvieron una experiencia. Yo conozco gente
que estuvo en la iglesia pentecostal se han apartado de los caminos del Señor, ya no van a ninguna iglesia y todavía retienen la experiencia que tuvieron. Yo estoy hablando de una experiencia. ¿Qué es lo peligroso? Que yo convierta mi experiencia y reúna a las mujeres de la iglesia. Digo, todas ustedes las que tienen maones 6'3", son 5, los van a botar aquí en este zafacón ahora, aleluya. Porque yo tuve un sueño. Eso es bien peligroso. Nunca conviertas tu experiencia en una norma. Como único una experiencia puede ser una norma, es que la experiencia está anclada en lo que dice la palabra. Si no, es solamente eso, tu experiencia. Por lo tanto, la bendición y la alegría que yo siento en esta iglesia es que en esta iglesia hay gente que no se arregla, no se maquilla, no usan esta X moda y conviven perfectamente con gente que sí las usa. Porque cada cual ha tenido su experiencia con Dios. Amén. Nunca conviertas tu experiencia en una regla para los demás. Nunca uses tu experiencia para juzgar y mirar a los demás. Es la escritura. Amén, amado. Estamos en el mes de la Biblia y este es el último domingo del mes de la Biblia. Eso es importante que usted entienda esto y lo lleve a su corazón. Me encantó la manera como Dios, yo veo hasta sentido del humor aquí. Bueno, tú usaste unas telitas ahí para que yo las moje o las deje secas. Ahora es que yo te voy a impresionar. Voy a usar a enemigos tuyos para que uno sueñe y el otro le interprete sueño. ¿Sí? Usted sabe que el Antiguo Testamento es bien contundente con esto. José, ¿cómo llega José a estar donde estaba en Egipto? Le interpreta los sueños a Faraón. Daniel interpreta los sueños del rey Nabucodonosor, el rey babilonio, el rey caldeo. Así que esto era bien importante en estas culturas. ¿Sí? Segundo comentario, si usted sueña todo el tiempo, no piense que eso lo hace usted más espiritual que los demás. ¿Sí? Escuché hace unos años atrás al pastor René González hacer un chiste sobre eso y él decía, hay gente que se cree bien espiritual porque sueñan todo el tiempo. Y yo pienso que es que como Dios no puede hablarle cuando están despiertos, pues Dios les espera que se duerman. Yo no le voy a dar mucho contenido teológico, mucho valor teológico a la experiencia, pero creo que muestra sabiduría. Yo no puedo hacer que mi experiencia me dé un valor adicional. Yo no valgo más que usted porque yo tuve una revelación, porque yo tuve una visión, porque Dios me llevó aquí, porque Dios me usó para sanar a alguien, porque yo he visto milagros, porque yo he visto cosas. Eso no significa que yo valgo más que usted. Todos estamos anclados en la Escritura. Construye tu vida sobre la verdad de la palabra de Dios y tu vida tendrá un fundamento firme. No significa que no vendrán problemas, pero cuando hay un fundamento firme, uno está bien parado y puede resistir, puede superar, puede sobrevivir las temporadas de la vida. Quiero cerrar hoy esta historia que tiene un punto climático en esta batalla. Me llama la atención, ustedes me han escuchado predicar de Josué. En Josué, todas las estrategias militares venían directamente ¿de quién? De Dios. Sin embargo, no vemos ni un solo texto que aparte que Dios intervenir en la selección del ejército y la cantidad, no hay ni un solo texto donde Dios le esté comunicando a Gedeón sus estrategias. Sino, yo hago la conexión de aquel muchacho escondido en un lagar trillando trigo, tratando de separar el grano del alimento de lo que no servía de la espiga. A los ojos humanos parecía que estaba pasando trabajo de más, pero a los ojos de Dios, Dios identificó a alguien que está dispuesto a pensar fuera de la cajita, a pensar diferente, a hacer cosas diferentes. Ese ingenio. Una vez escuché una pareja de esta iglesia, les saludo si lo están viendo esto, ¿verdad? Por sus trabajos se le hace difícil ver los domingos, nuestra hermana Yeida y su esposo Pedro. Y Yeida habla de su esposo, he escuchado a Edna decir lo mismo de Nico y así por el estilo. Él no es ingeniero, pero es ingenioso.
Gedeón tenía una creatividad, tenía un proceso de pensamiento que era particular. Y lo estamos viendo en esta victoria. Dios llamó a Gedeón por lo que Dios vio en Gedeón. Dios sabía que Gedeón tenía lo necesario para resolver este asunto. Y Dios lo deja que fluya. Y a Gedeón se le ocurre esta estrategia. Tengo más que 300, ellos son 135,000. Pero ellos están en un valle rodeado de montañas. Yo puedo aprovecharme de eso. La Biblia dice que Dios le dijo a Gedeón: cuando escuches lo que vas a escuchar con el sueño, vas a estar ansioso por atacar. La Biblia dice que Gedeón recibe el sueño y no esperó a salir del territorio enemigo. En pleno territorio enemigo se postró en tierra y adoró. Qué mensaje poderoso a nivel simbólico para tu vida y para mi vida. Es fácil adorar cuando estamos en la cancha local. En inglés se dice home court advantage. Pero hay veces que hay que hacer cosas para Dios en territorio enemigo. Cuando Dios te marca, iglesia, recibe esto: cuando Dios te marca, póstrate y adora aunque estés en territorio enemigo. Hay muchos de ustedes que están pasando temporadas ahora mismo que usted se siente estar en territorio apache. Y que es importante, los sátrapas no querían que Daniel orara. Pasaron una ley, manipularon al rey para prohibir la oración. ¿Y qué hacía Daniel? Abría las ventanas como siempre, y que aunque ahora estoy en territorio enemigo, que me vean orando. Y si me echan al foso de los leones, que me echen, pero yo no voy a dejar de adorar. Como decíamos hace unos minutos, si hay algo que tú no puedes perder, es tu adoración y tu alabanza. Toca a alguien, dale un codazo a alguien y dile: aunque estés en territorio enemigo, adora. Aunque todavía no hayas salido a tierra firme, adora. Aunque todavía no estés con el vaqueo de los tuyos, aunque te sientas solo, adora. Si Dios te habló y tú lo crees, si Dios te habló y tú crees su promesa, adora aunque estés en territorio enemigo. Me llama la atención esto. Gedeón pudo haber salido y después allá en el campamento a adorar, pero adoró allí. Hay gente ahora mismo me está escuchando, está diciendo: yo adorar en mi trabajo, ese lugar infernal donde los demonios gobiernan, allí es que hace falta que adores. Sé de algunos de ustedes que me han dicho, trabajan con personas que pertenecen a diferentes fees o a diferentes experiencias de vida. Y recuerdo testimonios de gente que me ha dicho: bueno, en mi oficina nos turneamos y usamos música, escuchamos música de Pandora, de Spotify, de YouTube. Y cuando me toca a mí, las que trabajan conmigo se tienen que chupar la música cristiana. Adora aunque estés en territorio enemigo. ¿Sabía usted que una adoración puede ser algo tan sencillo como una decoración para tu escritorio? Un pisapapel, un adornito en la computadora. Quizás en tu oficina no te dejan llevar 2 tiestos y 4 macetas con 3 plantas. Usted sabe que hay gente que se muda para sus cubículos. ¿Alguien quiere testificar? Y el día que tienen que mudarse de empleo, que cambian de trabajo, necesitan un camión U-Haul para sacar todo lo que se llevaron. Porque puede estar en mi esquina, yo estoy decorando y decorando. Pero, porque pues, como dice mi esposa, el ambiente es importante, ambientar tu esquina de trabajo, eso es importante. Porque no eres intencional en esto. ¿Quién sabe si alguien necesita leer algún día, en un momento malo, mi Dios está pasado, para darte un ejemplo de los bumper stickers que andan por ahí, o un afiche con un salmo, o una tarjetita de promesa? Adora aunque estés en territorio enemigo. Gedeón queda tan impresionado por lo que Dios ha hecho, que Gedeón manifiesta su astucia. Y Gedeón
decide, todos los que se fueron me dejaron sus cosas. Yo tengo instrumentos de más, lo que no tengo es gente. En todo batallón, cuando había una guerra que envolvía la noche, no todos los soldados podrían tener antorchas, ni podían tener cuernos, porque estaban sus manos ocupadas en espadas, en escudos, en lanzas, en arcos y flechas. Por lo tanto, era gente seleccionada de cada batallón que tenía la responsabilidad de mantener la antorcha en alto para alumbrar en medio de la noche si había alguna batalla. Y eran gente seleccionada y particular en cada batallón los que tenían una trompeta para dar sonido. Y habían sonidos para retirada, habían sonidos para avanzar. Y como usted sabe, en la sociedad civil general de Israel, habían sonidos para citar la asamblea, habían sonidos para anunciar fiestas solemnes litúrgicas y habían sonidos para anunciar que llegó la guerra. El apóstol Pablo escribe y dice, si la trompeta no diera un sonido correcto, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Acompáñeme por favor para cerrar 2 Corintios capítulo 4, versos 6 al 9. Mira la estrategia de Gedeón. Gedeón le da a cada soldado una antorcha encendida. Pero para lograr el elemento sorpresa, la antorcha tenía que estar dentro de una vasija de barro, para que pudieran acercarse al campamento enemigo y los vigilantes o los centinelas madianitas no vieran el resplandor. También dice que escoge, la Nueva Traducción Viviente dice que es después de la medianoche, pero en el original hebreo dice que fue después del cambio de guardia. Y esto pasaba entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Por lo tanto, si usted trabaja en un hospital, o usted ha estado hospitalizado, lo peor que a usted le puede pasar, háblenme los enfermeros y las enfermeras que están aquí, es que a usted se le pegue un dolor a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Háblenme. Y usted pega, y para usted es el único que está en el hospital, porque ¿a quién le duele? Y en el hospital hay 600 camas, pero a usted le duele el meñique. Y ahí usted pega, qué porquería de hospital, no viene nadie. Pero es porque, ¿qué está pasando a las 3 de la tarde? Hay un cambio de turno. Y hay reportes. Y hay cosas. Y el enfermero que sale tiene que decirle al enfermero que llega, fulano está en esta cama y me salió de atrás para adelante. Entonces creo que las enfermeras no harán esas cosas. Y me salió de atrás para adelante. Y me ha tocado el timbre 5 veces ya en el turno. Eso es una marquita para el récord. Hable después con los enfermeros. Veo enfermeras riéndose en este momento. Estamos levantando el bonete y diciendo las cosas que ocurren tras bastidores. Y se dan esos reportes, y aquel está en morfina, y el otro está en postoperatorio, y el otro está con esto, y te va a pedir Demerol, pero yo se lo puse hace 4 horas y no le toca. Todas esas cosas se hablan. ¿Sí? Por lo tanto, un cambio de turno es un momento de desorganización. Gedeón aprovecha que aunque ellos eran más, pero estaban desorganizados, así fuera por un instante. Se acerca cada cual con una antorcha encendida, pero la antorcha está dentro de una vasija de barro para que no se vea el resplandor. Algunos sugieren que hasta le pudieron haber puesto algún tipo de aditamento en la abertura de la vasija. No podía estar completamente sellado, obviamente, porque por el oxígeno el fuego se hubiese apagado. Pero para simular o esconder el resplandor lo más posible. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versos del 6 al 9. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Parece que Pablo se leyó esta historia de Gedeón, porque mira lo que dice. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón
pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y sigue el verso: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Marque esta palabra, usted necesita aprenderse esto, meditar en esto y leerlo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. La Reina Valera, esta segunda parte dice: atribulados en todo, pero no angustiados. Por todas partes hay problemas. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Si usted mira el contexto, Pablo le está llamando a esa realidad encontrada y contradictoria un tesoro. Yo tengo un tesoro como creyente. Tengo muchos problemas, pero no me aplastan. Por todos lados me presionan las dificultades, pero no me aplastan. Estoy perplejo, pero no caemos en desesperación. Puedo estar siendo perseguido, pero nunca soy abandonado por Dios. Puedo estar derribado, pero no destruido. Puedo estar derribado, pero no destruido. Puedo estar derribado, pero no destruido. ¿Cuántos saben lo que es esto? Dependiendo de donde usted vaya, esto se puede comprar en el área de los parties, en el área de las celebraciones, a los famosos glow sticks. Pero esa no fue la razón por la que alguien inventó esto. El que inventó esto lo inventó para la zona de camping y sobrevivencia. Y por un proceso químico, este tubo tiene la capacidad de emitir luz por X número de tiempo según dure la reacción química que lo hace. Pero para que emita luz, tiene que pasar algo primero. Para que emita luz, se tiene que romper. Dile al que está a tu lado: si no te rompes, no brillas. Hay experiencias que quiebran tu vasija. Hay experiencias que te duelen. Hay experiencias que te marcan. Hay experiencias que rompen tu vasija de barro. Pero Dios no quiere matarte. Dios quiere sacar el brillo que tú llevas por dentro. La estrategia de Gedeón era una estrategia certera. Los vamos a rodear. Somos menos. Pero cuando ellos se levanten y vean todas esas antorchas encendidas, van a pensar: detrás de todas esas antorchas hay un pelotón completo, y van a escuchar la trompeta que suena. Lo que venció a Madián no fue un ejército ninja, no fue un ejército de tremendos guerreros, tremendos en el arco, tremendos en la guerra. Lo que venció a Madián fue un ejército de adoradores y de gente que todavía en medio de la oscuridad se atreve a brillar. Toca a dos personas y dile: brilla, brilla, brilla. Está cada vez más oscuro Puerto Rico. Está cada vez más oscuro Puerto Rico. Brilla, brilla, brilla. Aunque te sientas roto, aunque te sientas roto, aunque te sientas rota, brilla, 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 brilla. Me están rompiendo, pero es para que yo grille. Oh, mi alma adora el nombre del pastor. Usted no entiende, pero es que esto es duro, es que esto es bien difícil. El Señor te está permitiendo que te rompa, pero de ese rompimiento va a emanar luz, va a emanar brillo. Con la mano izquierda tocabas la trompeta y con la mano derecha
sostenían la antorcha. Y Dios me trajo a decirte en esta mañana: no dejes de tocar la trompeta y no dejes de alumbrar con tu antorcha. Que el mundo nos vea hoy y me vea hablando de Cristo y me vea contento y me vea con denuedo y me vea con autoridad, pero no es que mi vida es peaches and cream. Si te pegas vas a ver los cantos de vasija. Si te acercas a mi vida vas a ver los pedazos de barro tirados por todo el camino. Cómo he tenido que vivir mi vida natural en la vitrina del ministerio. La mayoría de los pastores entran a pastorear después que ya decidieron todo, novia, estudios, todo. Yo tuve que hacerlo al revés. Vivir mi vida en la cara de una congregación. Y así mismo usted tiene su historia. Y el que se acerca va a encontrar pedazos de vasija tirados en el piso. Y el que no entiende va a decir: pero y entonces tú has hecho chorro de barro en el piso, es que fracasaste. Después de aprender esta historia, usted puede decir: hubo rompimientos que Dios tuvo que hacer en mi vida, porque había un brillo que iba a salir del rompimiento. No trates de saltarte el proceso. Si ya estás en una temporada de quebrantamiento, no trates de sabotear el proceso adelantándolo y tomando atajos. Que Dios nos quebrante. Si Dios nos tiene que romper, que nos rompa. Pero si hay un lugar correcto para romperse, es en las manos del Señor y en la rueda del alfarero. Si te vas a romper, rómpete aquí. Si te vas a romper, rómpete en sus brazos. Si te vas a romper, algo alaba la gloria de Dios. Alguien puede ponerse de pie y decir: me rompo, me rompo, me rompo. Algo quiere desatarse aquí. Suéltate en esta hora. Suelta tus cadenas. Rompe tu vasija. Toca tu trompeta y levanta tu antorcha. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Me rehúso. Madián se empezó a volver loco y empezaron a pelear unos con ellos. Y dice el verso: el que tenía la trompeta. No tengo trompeta de aquel tiempo, pero usted entiende. Mi trompeta hoy. Con la mano izquierda la trompeta, con la mano derecha la antorcha. Y me llama la atención, y con esto cierro, que dice: cada uno se quedó en su sitio. No solamente es importante que brilles, no solamente es importante que anuncies. La trompeta da un anuncio. ¿Qué anuncio está dando tu vida? Cuando la gente te lee en tus redes, ¿qué leen? ¿Posmodernismo? Cuando la gente mira tu vida, ¿qué anuncio proclama tu vida? Derrota, rencor, mordedera. La gente dice: no sé por quién se lo está tirando, pero se nota que ese comentario es una tiradera para alguien. Eso es lo que la gente lee cuando te lee a ti. Cuando hay tantas cosas mejores que anunciar. Si soltaste tu trompeta, iglesia, vuelve a tomar. Aunque parezca que no nos escuchan, hay gente allá afuera que nos está escuchando. Y hay gente que necesita el buen anuncio. Hay gente que necesita escuchar que todavía Cristo salva, que todavía Cristo arregla matrimonios, que todavía Cristo regenera, que todavía Cristo liberta de aflicciones y de adicciones, que todavía Cristo transforma la vida del ser humano. Y hay gente que tiene que escuchar que todavía hay un pueblo que está esperando a Cristo, porque Cristo viene. No me interesa que me sigan a mí.
No me interesa que me admiren a mí. No me interesa que me aplaudan a mí. Me interesa que el brillo que Dios puso en mí se vea. Pero cuando yo leí esta historia cuando adolescente por primera vez, no noté lo que noté esta semana. Dice que cada uno se quedó en su sitio. De nada sirve tocar la trompeta, romper la vasija y sacar la antorcha si después dejas tu lugar. No dejes tu lugar. Pastor, porque usted no entiende, es que yo siento que estoy perdiendo el tiempo. No, tú no estás perdiendo el tiempo. Quizás no estás viendo frutos ahora, pero hay unos hijos que te están viendo tocar la trompeta. Papá, mamá, hay unos hijos que tienen que verte alumbrar. Hay unos hijos que tienen que verte quebrándote para que Dios saque el brillo que tú llevas por dentro. Y quizás parezca, pero el pastor, es que yo pensaba en ministerio, yo pensaba en estadios y en multitudes. Y a la hora de la verdad, ninguna de esas multitudes vale más que tus hijos. Quédate donde estás, quédate donde estás. No dejes tu lugar. Yo no sé para quién es esto hoy, pero no dejes tu lugar. Si Dios te puso en un sitio, quédate donde estás, quédate en tu lugar. No estoy hablando ahora de moverse de una iglesia a otra. Hay movimientos, no son decisiones. Estoy hablando de asignaciones divinas, donde Dios te puso. Papá, tú eres papá. Puedes tener los problemas que tengas con mamá, pero tú no puedes dejar tu lugar como papá. Mamá, se divorció tu esposo de ti, pero no se divorció de tus hijos. No dejes tu lugar. No envenenes la mente de tus hijos poniéndolo en contra de su papá. Le estás haciendo daño no a papá, le estás haciendo daño a tu hijo. Maestra, maestro, aunque no te valoren, Dios te ha entregado las mentes y el futuro de nuestro país. No dejes tu lugar aunque te persigan y te presionen. Vecino, aunque a tus vecinos no les guste mucho tu fe, no dejes tu lugar. Todos nosotros podemos encarnos en esta historia, todos podemos ocupar el lugar de esta historia. Todos tenemos un mensaje que anunciar, todos tenemos algo que Dios ha hecho en nosotros, porque el brillo no es nuestro, el brillo no es mío, las vasijas no brillan, la vasija contenía el brillo. Lo que provocaba el brillo era el fuego que ardía en la antorcha. A la hora de la verdad, lo que necesitamos es el fuego. Usted quiere brillar. Mire lo que dijo John Wesley. A John Wesley le preguntaron una vez: ¿cuál es tu método de evangelismo? Y él dijo: yo dejo que Dios me encienda en fuego y después permito que los hombres me vean brillar, que me vean arder. I let God set me on fire, and then I let men watch me burn. Le dejo que Dios me encienda y que luego la humanidad me vea arder. Puerto Rico necesita ver más personas ardiendo en fuego. No hablar del fuego, arder en fuego. Que se vea la diferencia que la presencia de Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y hoy, iglesia amada, cierro esta historia y cierro esta serie. La vida de Gedeón no es un ejemplo 100% digno de imitar. Después de esta victoria cometió errores. Lo quisieron hacer el rey. Él dijo que Dios iba a ser el rey, que él no quería ser el rey, pero luego vivió con los privilegios de ser rey. Tuvo 700 esposas, le pidió un montón de oro al pueblo y hizo un efod de oro, un manto de oro, y la gente empezó a adorar el manto de oro que él hizo en vez de adorar al Señor. Así que la historia de Gedeón, en la pregunta del Antiguo Testamento que siempre se está tratando de contestar: ¿será este el que Israel está esperando o esperaremos a otro? La vida de Gedeón nos deja ver que él fue como usted y como yo, gente con defectos y cualidades, pero Dios lo usó. Pero Gedeón no era la respuesta para el mundo.
La respuesta para el mundo llegó y su nombre es Jesucristo. Ese es el verdadero líder que tu vida, tu casa, tu familia, tu país necesita. Y aunque nos digan anticuados, y aunque me digan fundamentalistas, yo no sé usted, pero yo planifico seguir en el lugar que Dios me puso. Hay veces llorando, hay veces con fuerza, hay veces hiriendo, hay veces sin fuerza, en debilidad o en fortaleza. Pero mientras Dios me ayude, estaré en el lugar que Dios me puso. Y seguiré anunciando lo que Dios me dio para anunciar con la trompeta que Dios me dio. Tú tienes una trompeta en tu trabajo, tú tienes una trompeta en tu familia, tú tienes una trompeta en tu casa. ¿Qué va a salir por esa trompeta? Cada vez que posteas, ¿qué sale por esa trompeta? Hoy yo convoco a gente que diga conmigo para cerrar: Señor, quiero ocupar el lugar donde tú me pusiste y allí quedarme quieto haciendo lo que me mandaste a hacer, tocando la trompeta con una mano y alumbrando con la otra, hasta que el Señor haga lo que dijo que va a hacer. Salga de su asiento, por favor, ordenadamente. Y al de atrás, al de al frente y a los de los lados, dile: no dejes tu lugar. No dejes de tocar la trompeta. No dejes de alumbrar. Aunque duela. Aunque duela. Aunque duela. Aunque duela. Tienes algo que decir que el mundo necesita escuchar. Dios ha hecho algo en ti que el mundo necesita ver. Alumbramos, alumbremos, 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 alumbremos en el lugar que Dios me puso. Aunque el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, dice el libro de Eclesiastés. Dios te dio un lugar, Dios te dio un lugar, Dios te dio un lugar. Toca la trompeta y alumbra, toca la trompeta y alumbra, toca la trompeta y alumbra. Salmo 32:8: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Creo que este salmo es el que resume esta serie y me sirve como el cherry para el Sunday. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Si usted se fija en ese salmo, Salmo 32, verso 8, el único verbo que no aparece es te cargaré. ¿Lo viste o no lo viste? Te aconsejaré, te guiaré, velaré por ti. Pero el que tiene que caminar ese camino, ¿quién es? Verso 9: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Dios te llama. Quizás has estado en lugares que tú nunca pensaste estar y que fueron incómodos y nunca fueron el plan de Dios para ti. Pero Dios sigue diciendo: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que necesitan ser manipulados. Dios no te va a manipular. Dios te quiere guiar si tú se lo permites. Incline su rostro ahí donde usted está. ¿Será posible que tú seas el Gedeón? El juez o la jueza, el héroe o la heroína que el Señor quiere levantar para una determinada situación en tu entorno. Dios te quiere guiar por el mejor sendero. Dios te quiere aconsejar y Dios va a velar por ti.
Él abre puertas, Él fortalece, Él pelea a nuestro favor. ¿Qué hace falta? Que creamos y obedezcamos. Hoy yo voy a declarar en el espíritu. Hoy yo declaro en fe que gente que había soltado su trompeta y había dejado de adorar y había dejado de compartir con lo que Dios le dio con el mundo que lo necesita. Van a hacer lo que dice el Salmo 137. Habíamos colgado las arpas sobre los sauces, pero las vamos a descolgar otra vez. Nuestra música se tiene que volver a escuchar. Dios está haciendo algo en esta iglesia con la adoración, y usted tiene que ser parte de eso. Hay un ministerio de música que dirige la adoración, pero la adoración no es del ministerio de música, la adoración es congregacional. Cada vez que usted levanta su mano, usted grita, usted canta, usted ora, usted llora, usted ríe, usted brinca, usted tiembla. Lo que usted haga en su experiencia de adoración, usted está tocando una trompeta que tiene un sonido eterno. Y aunque parezca que no está pasando nada, el infierno se estremece cada vez que un adorador adora en espíritu y en verdad. Mi adoración le dice al infierno y le dice a Satanás: aunque estoy llorando, sigo en el lugar donde Dios me puso. Sigo peleando la buena batalla de la fe y sigo creyendo, porque solo alguien que cree puede adorar a un Dios que no ha visto. Sigo creyendo, sigo alumbrando y sigo en el lugar donde Dios me puso.